Bienvenidos a un nuevo capítulo de Abogacía Trabajando, un capítulo muy especial porque ahora conmigo está nuestro querido Mauricio Jalife. ¡Qué gusto! Gracias, Marcelita. Para mí, el gusto. Pues encantados. Ahora les tenemos una nueva fase, un spin-off de Abogacía Trabajando. Ahora vamos a hacer Abogacía Trabajando hablando con propiedad intelectual. Bueno, sí, muchas gracias, Marcela. La verdad es que un privilegio poder trabajar con Marce en este proyecto para poder, bueno, pues trasladar a todos los colegas de la barra pues temas de propiedad intelectual que francamente consideramos como relevantes para las empresas en México, para los creativos en México. Hablaremos de todo, de patentes, de derechos de autor, de secretos industriales, de innovación en general. Y bueno, pues ojalá que nos acompañen en esta etapa. En esta nueva etapa disruptiva y en donde seguro nos vamos a divertir muchísimo. Claro que sí, los esperamos. No se lo pierdan. Gracias. Bienvenidos a un capítulo más de Abogacía Trabajando, el día de hoy con un twist. Me da muchísimo gusto que esté aquí con nosotros Mauricio Jalife. Gracias, Marcelita. Mucho gusto en tenerte aquí y bueno, estamos juntos porque les tenemos una gran noticia. A partir del día de hoy, nuestra sección de Abogacía Trabajando tendrá este twist que les comento porque tenemos un cambio de imagen, un rebranding. Ahora seremos Abogacía Trabajando hablando con propiedad. ¿Intelectual? Intelectual. Sí, así es, Marcela. Entonces, pues nos encanta. Yo creo que los dos estamos muy agradecidos con la presidencia por apoyar este proyecto que, sí, cómo no, que es importante porque la idea es promover la propiedad intelectual dentro de la membresía. Sí, tal cual. Pues la verdad es que para mí es muy satisfactorio que pueda, primero que nada, colaborar, digamos, con la barra, con el proyecto de Claudia, con la Comisión de Propiedad Intelectual y contigo, Marcela, porque pues la realidad es que el tiempo que hemos venido trabajando juntos hemos encontrado un espacio, pues yo creo que único en México, porque no solamente es, digamos, esta comunicación con los propios abogados del gremio, que la tenemos muy construida a través inclusive de otras asociaciones y que es, pues digamos, una conversación muy fluida y muy puntual y muy profesional y respetuosa, pero siempre muy activa, sino que es la comunicación con los demás colegas del medio, digamos, abogados que no abogadas que no necesariamente están dedicados a propiedad intelectual, pero que la voltean a ver a veces con indiferencia, pero a veces con interés. Entonces, pues a los que tienen interés, que se acerquen con nosotros para que encuentren, digamos, respuesta al interés, y los que la miran con indiferencia, pues probablemente para cambiarles un poco esa perspectiva y que se den cuenta de cómo este tema tan transversal de la propiedad intelectual, pues no solamente, digamos, que está en conexión directa con los asesores y con las empresas, sino que está realmente en conexión, pues, con el desarrollo de un país, con la economía en general. Exactamente, y además, de hecho, fíjate, alguna clase que yo daba hace unos años, le comentaba a los alumnos precisamente eso. Uno no se da cuenta de la cantidad de veces que te topas en el día con la propiedad intelectual, ¿no? Con la marca, con las patentes, con derechos de autor, desde que suena la alarma, y todo tu día está invadido de propiedad intelectual, nada más que no lo tenemos en foco de atención, ¿no? Sí, alguien alguna vez hacía un ejercicio de explicar un poco justo esto del día, desde que te metes a la regadera y que tienes pues digamos, una regadera que ahorra agua, que tiene un diseño especial que está patentado, hasta el rastrillo que usas para rasurarte y que tiene un diseño ergonómico que también está protegido por patentes, o los jitomates que usas probablemente resultado de procedimientos de biotecnología que generan tomates más grandes, resultado también de temas de protección de propiedad intelectual o de variedades vegetales, de la Ley Federal de Variedades Vegetales, o cuando te sientas en el coche y prendes el radio y todo es propiedad intelectual. Exactamente. Pues sí, realmente el contacto es constante, a veces tanto que lo perdemos de vista, ¿no? Sí, y luego en contraposición a veces la propiedad intelectual, para ser más comunes, marcas, patentes, derechos de autor, se vuelven muy mediáticos, ¿no? O sea, no nos extraña abrir el periódico o la página de internet hoy en día, que esto es más moderno, y te encuentras unas noticias que pueden ser muy taquilleras, por así decirlo, pero que nosotros como especialistas la lees y dices tú, ¿y quién les dijo eso, no? Sí, o a quién se le ocurrió decir eso,
Y creo que también es importante que no nos vayamos nada más por el impacto amarillista ¿no? Sí, tal cual. Hay que hacer como un estudio más a fondo, y la propuesta de este programa es precisamente que nosotros podamos acompañarlos en esta travesía de la propiedad intelectual, trayendo temas actuales, mediáticos y a reserva de empezar a abordar a ellos conforme vayan grabándose los programas. Pues a mí se me viene como para abrir boca el tema de la liberación de patentes, ¿no? Como un supuesto remedio al combate a la pandemia. Bueno, no queda la menor duda, y justo yo creo que esto nos pone en este contexto de lo que dices, Marce, en el sentido de que qué tanto estamos en contacto con la propiedad intelectual, o qué tanto la propiedad intelectual nos toca en diferentes momentos, ¿no? Y yo creo que este asunto que planteas de las patentes, de las vacunas para COVID, justo nos pone en esta pues conversación en donde todo mundo prácticamente tiene una perspectiva. Entonces podemos caer en el esquema simplista, desde mi punto de vista, de decir, pues que se liberen las patentes, porque si esto es derecho a la salud, pues simplemente en un ejercicio mínimo de ponderación tendríamos que concluir que no puedes jamás privilegiar la recompensa al innovador a través de una patente que cierra la explotación y que genera un monopolio, si eso trae como consecuencia, presuntamente, la imposibilidad de que una droga llegue a una persona para, digamos, para mejorar su salud, o mucho más que eso, para prevenir una situación límite. Pero no es tan simple. ¿Y por qué no es tan simple, Marce? Pues no es tan simple porque no se trata nada más de tener la receta, hay que tener la cocina para prepararla, y al final del día, pues quien consiguió la patente es quien cuenta, sí, con la fórmula, pero también con los medios para la producción y distribución de la vacuna en este caso, y pretender que por el simple hecho de liberar la patente, ya con eso, por arte de magia, van a aparecer las vacunas por todos lados, bueno, pues evidentemente es falso, ¿no? Y fíjate, Marce, si hacemos una recuperación, digamos, rápida, histórica de estos últimos año y medio de lucha contra COVID, yo me acuerdo que desde el mes 1 se empezó a hablar de que ya 200 laboratorios estaban empezando a desarrollar alternativas, o sea, investigación para tratar de llegar a la vacuna. Hoy tenemos unas 7, 8 en el mundo que ya se están vendiendo. ¿Y qué pasó con los otros 190? Fallaron. Claro. No pudieron llegar al éxito, y sin embargo tienen que probablemente haber financiado investigaciones tan caras, tan costosas, tan apuradas como las que sí llegaron. Y lo único que puedes hacer tú para financiar investigación es usar los productos que sí llegan al mercado para financiar todos esos experimentos. Se dice que de cada 500 procesos experimentales de un fármaco, solamente uno llega al anaquel de una farmacia. ¿Cómo financias los otros 499? Claro. Eso es propiedad intelectual. O sea, hay que entender que cuando compramos una medicina patentada, todo lo que viene atrás, pues ¿qué estamos pagando realmente? No estamos pagando la pastillita, sino toda la investigación y desarrollo que ese innovador tuvo que desplegar para llegar a ese producto final, ¿no? Definitivo. Y volvemos al tema, es muy mediático, puede ser muy taquillero, vende periódicos, pero no te da toda la visión de el problema y de la posible solución, ¿no? Y también es muy político, porque también suena bien, es políticamente correcto decir, vamos a abrir las patentes y que todo el mundo acceda a la tecnología y que todo el mundo produzca. A ver, la patente no es el problema, como bien lo decías, el problema muchas veces es la distribución, el problema muchas veces es no el abasto, sino cómo haces que ese producto llegue a toda la gente. Y además, por si fuera poco, eso no se dice. En la ley de propiedad industrial en nuestro país hay una disposición expresa que habilita la posibilidad de que si el abasto no es suficiente o hay una situación de emergencia sanitaria, cualquier tercero venga y solicite una licencia obligatoria. Ahí está. Sí, el mecanismo ¿Por qué existe. nadie lo ha pedido? Claro. De hecho, yo si mal no recuerdo, cuando fue la pandemia de la H1N1 en 2009, estuvo esa idea ahí medio coqueteando, y el laboratorio que tenía la patente para el medicamento logró abastecer al mercado, hizo reajustes en su momento y no se tuvo la necesidad de acudir a la licencia obligatoria, pero en algún momento el gobierno sí la estuvo contemplando como una posibilidad. Como una alternativa, totalmente. Y una posibilidad legal, ¿no? Y ahorita que dices político, creo que también nuestra materia ha tenido un papel estelar en nuestras autoridades, que de repente lanzan una idea, ¿no? De podemos hacer esto. ¿Qué te parece, por ejemplo, el tema de, vamos a empezar tranquilos, ligeritos, la posible fusión del INDAUTOR con el INPI? INDAUTOR en términos de Instituto Nacional de Derecho de Autor,
INPI, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ¿no? Pero Sí, mira, Marce, yo te diría que en principio suena sugerente porque parecería que las dos materias tienen puntos convergentes en el sentido de seguir una tramitología frente a una autoridad competente que te emite un certificado que reconoce la existencia de un derecho, ¿no? Y que ambas materias tienen pues como postulado crear exclusivas de explotación del objeto creado para, digamos, estimular la propia creatividad como recompensa, ¿no? Hasta ahí vamos bien. sí, sí, como trámite gubernamental pueden tener coincidencias. Puede tener coincidencia, pero honestamente cuando conoces la naturaleza de las materias te das cuenta de que tienen, digamos que principios diferentes, manejo y gestión diferente, absolutamente, y que honestamente una autoridad competente en signos distintivos, pues ni remotamente tiene las capacidades para poder manejar, ya no digamos registro en materia autoral, sino la variedad de temas que componen el gran mosaico del derecho de autor, que tú sabes que es, pues no solamente muy diferenciado, sino a veces hasta impredecible, ¿no? Tiene una serie de sutilezas que escapan normalmente pues a cierta rutina, digamos, dentro del mundo de los signos distintivos o de las invenciones protegibles. Entonces, no sé qué pienses, yo no veo francamente una posibilidad, porque eso sería convertir a un gran INPI encargado de propiedad industrial en la gran autoridad competente con un pequeño anexo en materia autoral, y ese sería un error muy grave. No, y además, si te pones a ver, realmente no es una cuestión de tramitología, se trata de la naturaleza misma de lo que estás protegiendo, y en materia de derechos de autor, al final del día el tema registral no es el principal, a diferencia que en materia de propiedad industrial. Totalmente. Entonces, además, si nos podemos saberlo detenidamente, a mí me parece que este anuncio tiene un propósito presupuestal, lo cual implicaría no que te lleves a toda la gente de una institución para incorporar a la otra. Aquí en teoría lo que se estaría buscando son ahorros, y eso implicaría pues prescindir de algunos elementos. Y lamentablemente el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, como está al día de hoy con la cantidad de obligaciones que adquirió a partir de la nueva ley, pues también está limitada en recursos, y es un tema que tú y yo hemos platicado en privado y en público, de decir, el INPI ahora tiene una cantidad de tareas para las cuales no necesariamente está preparado en términos de recursos humanos, porque cada día tienen más funciones y siguen con las mismas plazas. Sí. Entonces, pero bueno, fue una idea interesante que a alguien se le ocurrió ponerla en la mesa, sin medir o sin haber, creo yo, analizado todo lo que esto conllevaría, ¿no? Sí, y un poco, digamos, también otra idea que se pone en la mesa, esa un poquito más reciente, a ver qué piensas de ello, Marcela. Esta, pues digamos, yo creo que noticia que surge apenas en la semana, en donde se plantea la posibilidad de que los productos que son resultado de decomisos por temas de propiedad intelectual, como por ejemplo lo que detienen las aduanas cuando pretende ser introducido al país, o los decomisos directos por piratería en el mercado interno, que sean devueltos al comercio a través de los tianguis de bienestar a precios pues sumamente accesibles, digamos, para la población. Lo cual en principio pues dirías, bueno, si esas prendas se iban a destruir, pues qué bueno que se use, ¿no? Para la gente, pero no es tan fácil, ¿no? No, mira, yo ahí veo 3 problemas principalmente. Uno, el mensaje que estamos dando a nuestros socios comerciales, ¿no? Al final del día tenemos una cantidad de compromisos internacionales que desde mi punto de vista hacen imposible, o sea, esta idea, porque evidentemente vamos a ser afectados por una cantidad de reclamaciones, sanciones y demás. Por otro lado, al final del día, es producto que no necesariamente cuenta con características de calidad y seguridad. Y creo que eso es inclusive poner en riesgo a la población, porque hablamos ahorita de vestuario, pero muchas veces el vestuario es introducido y comercializado en el mercado o en el submercado de manera poco higiénica. Claro. Y vete un poco más, cosméticos. Los cosméticos, hay medicamentos también que supondría yo que no los piensa poner en el mercado, en el tianguis, pero pensemos en una crema. Claro. Son cosas que te pones en la cara o te pones en la piel, que es un riesgo para la salud de las personas. Y no menos importante, pues los titulares de la marca que invierten una cantidad importante de tiempo, de esfuerzo y de dinero por sacar esos productos del mercado negro. ¿Cómo van a reaccionar ante una determinación de decir, bueno, tú ya hiciste toda la inversión para poder eliminar esos productos del mercado informal? Gracias, vamos a poner una multa, ¿no? Un manazo,
y luego nosotros mismos como autoridad lo vamos a regresar al mercado informal. No, y digo, totalmente de acuerdo con tus argumentos y agregar que solamente que de pronto si tú abres un canal en donde los productos piratas van a ocupar el espacio, eso es cerrarle justamente la posibilidad de que un productor nacional pueda colocar sus productos en ese mismo terreno, en ese mismo anaquel. Y eso pues lo único que genera es estimular plazas informales, que además hay que reconocer la piratería, pues no es solamente que un producto ilegal desplace un producto legal, son todas las consecuencias que hay de evasión de impuestos, las consecuencias de cierre de plazas formales, de no pagar previsión social a los trabajadores. De hecho, muchas veces se explota a trabajadores en situación vulnerable. Lo hemos visto y lo hemos sabido continuamente, en el sentido de que usan niños, usan indígenas, muchas veces mujeres embarazadas en condiciones de trabajo francamente inconvenientes. Bueno, y además el tema de piratería es un fenómeno parasitario, de competencia desleal, etcétera, que además se ha visto o se ha probado en muchos países que es la puerta de entrada a la actividad ilegal. O sea, mucha gente entra por ahí y de ahí brinca a otro tipo de actividades porque empieza a formar parte de una red de distribución de productos ilegales y de contacto con la marginalidad, que es, digamos, justamente una escuela que prepara a mucha gente para conectarse con temas de crimen organizado. Entonces, sí hay que tomar las cosas, yo creo que con el debido cuidado. Y además, pues se violan tratados internacionales, sí, además de todo. Como para acabarla de... No, y yo no sé, en tu experiencia, por ejemplo, el simple hecho de, hoy en día, como están las cosas, destruir la mercancía asegurada, no es fácil. Y es el fin último de todo un procedimiento, independientemente del tema de daños y perjuicios, pero en función de los productos como tal, pues el fin último es poderlos destruir. Sí. Y hoy por hoy tampoco no es algo sencillo porque tienes que tomar en cuenta regulaciones ambientales, la manera en la que lo vas a destruir, en dónde lo vas a destruir, o sea, no es tan sencillo, pero la salida rápida creo yo que no es, la salida rápida y popular no puede ser, entonces devolvamos todo al mercado informal, como bien dices. Sí, tal cual, exactamente. Y bueno, y tenemos cualquier cantidad de temas. A mí uno que me llama mucho la atención es el tema de los famosos personajes en los empaques de los alimentos preparados, ¿no? Procesados. Sí. Y esa es una realidad que se está viviendo ya, o sea, el tigre Toño se nos fue. Sí, y el osito Bimbo igual. Y el osito Bimbo también. Pero ahí creo que es un tema que, otra vez, como tú decías al principio, ponderar dos bienes jurídicos, dos valores, la salud, sí, el libre comercio, o sea, son muchas cosas muy interesantes. No sé cuál es tu punto de vista con los personajes. No, yo también creo que, si atendemos a un test de proporcionalidad desde la perspectiva constitucional, pues me parece que no hay fundamento para prohibir la utilización de personajes. Primero, porque no hay ninguna evidencia de que la presencia de un personaje condicione la adquisición de un producto que ya está cumpliendo, de todas maneras, con valores nutricionales que la ley de salud defiende. O sea, no hay tema. Se pueden consumir los productos bajo estas premisas de ya llevar información al consumidor de cómo está, digamos, la composición de la fórmula. Primer tema. Segundo, muchos personajes, honestamente, lo que cumplen ya en el mercado son funciones de distintividad. Es decir, tú simplemente ubicas el producto que quieres comprar por la presencia de un personaje que ya se convirtió en una marca. Lo hemos visto ahí 20 años o 30 años. Y para quien adquiere el producto, pues mira, ahí está el tigre Toño o ahí está el osito Bimbo. Y es una garantía de calidad. Cumple funciones de marca. Y yo creo que si atendemos a este ejercicio, pues al final es una carga extraordinaria, destruye valor en términos de marca, simplemente la erosiona, la desaparece del mercado y por otro lado, digamos, el resultado que genera pues no necesariamente es el mejor. Es decir, ahora, alguien que se preocupa, ¿cuál es el efecto al final desde mi punto de vista? Que tú vas a colocar ya casi como genéricos a dos productos en un anaquel, beneficiando al que tiene una calidad baja, porque hoy se va a poder parecer a el producto de buena calidad. De tal suerte que lo que promueve al final esta disposición, esta norma oficial mexicana, es que no te interese cuidar la calidad porque tus productos de todas maneras se parecen a los de los otros. Y eso pues me parece que no suma a un ejercicio, digamos, en donde lo que se pretende es una reformulación para ofrecer al consumidor el mejor producto posible. Y ahorita que hablas de reformulación, creo que esto fue una oportunidad también para los productores y fabricantes de este tipo de alimentos, porque he visto un par de versiones
reducidas en azúcar, por ejemplo. O sea, se están reinventando también ellos sí. para poder seguir utilizando sus marcas Sí. en productos que cumplan Sí. de alguna manera con los estándares buenos o malos que establece la norma. Y yo sí ya he visto por lo menos en medios un par de productos principalmente cereales que ya tienen una reformulación y donde empieza, o sea, ya pueden utilizar sus personajes. Creo que eso va a ser también algo muy interesante por analizar. Y para que no se nos coma el tiempo, porque creo que nos están aquí medio presionando, otro tema que creo que puede ser muy interesante es este mecanismo de notificación y retirada Bueno, que al que nos comprometimos en TEMEC precisamente, y que el resultado de TEMEC se materializó en la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor, y que tiene su polémica. Digo, inclusive hay acciones de inconstitucionalidad ahorita en la Corte que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entiendo yo que está apenas en curso. Sí. No creo que ni siquiera tiene ponencia todavía. Ya tiene ponencia, pero todavía está lejos de que se dictamine. 3 de agosto del año pasado, entonces la fecha de presentación. Y es algo muy interesante la manera en la que funciona el mecanismo. No queda la menor duda. Digo, en el mundo entero ya se ha probado su eficacia, pero justo, ¿no? Para tratar de entender que para el derecho de autor, pues es todo un desafío de pronto cómo poder controlar en estas grandes plataformas el tema de que hay, pues digamos, un contenido audiovisual que viola flagrantemente derechos de autor, y que si nos atenemos a los procedimientos convencionales para poder presentar una reclamación y lograr la retirada de un contenido ilegal, pues simplemente por los tiempos y las mecánicas y las formalidades procesales, pues resulta absolutamente inviable. Es decir, el costo-beneficio no justifica la interposición de todo un procedimiento para esos fines. Entonces se desarrolla esta alternativa que al final, entre particulares, tienes un derecho a pedir que sea bajado un contenido de entrada que suene ilegal. ¿Y qué pasa con los números? Pues que demuestran que el mecanismo funciona, porque de todos los avisos de retirada que se presentan, de todos los audiovisuales, vamos a suponer, con música, que son bajados de YouTube, pero resulta que 1 o 2 hay respuesta. Exactamente, hay contraaviso de parte de quien había subido originalmente el material, lo cual demuestra que al final del camino, pues eso es claramente una actividad ilegal que de esta forma medianamente se puede controlar. Sí, además, sobre todo en este medio digital, que además llevamos 3 meses acelerados al 1000% en este nuevo entorno. Sí. Pues sí, como bien dices tú, iniciar un procedimiento que te va a tardar meses, pues quizá ya pierde la oportunidad, ¿no? Al final del día lo que uno quiere es eliminar el contenido ilegal a la brevedad posible para que deje de causar daño y afectar los intereses. Alguien me platicaba, por ejemplo, de las transmisiones de fútbol, de los partidos, por ejemplo, pues de qué te sirve que en 6 meses ordenen que se baje la transmisión cuando pues, el partido ocurrió hace los mismos 3 meses y ya hasta se resolvió la copa, ¿no? Entonces, entiendo yo que la comisión lo que está argumentando es que es un mecanismo que vulnera la libertad de expresión, y salvo tu mejor opinión, en mi concepto no se trata de que te cuarten la libertad de expresión, simplemente qué es lo que puedes expresar en la medida de que no invadas derechos de terceros. O sea, mi derecho a expresarme tiene un tope, tiene un límite, y son los derechos, en este caso, de propiedad intelectual. Y por otro lado, también las plataformas me parece que tienen el derecho de establecer los términos y condiciones bajo los cuales se va a utilizar su plataforma, y cuando tú te inscribes en la plataforma, aceptas esos términos y condiciones a sabiendas de que si los incumples, te van a bajar. Exactamente, porque de lo contrario la plataforma podría ser corresponsable o colaborativa en facilitar una infracción a partir de que hay un contenido ilegal del que son informados y no reaccionan, no toman alguna medida correctiva. Sí, se hacen cómplices de alguna manera de la alguna forma, es la manera de evitar justamente esa responsabilidad, ¿no? Exactamente, pues como pueden ver, material va a haber mucho. La intención será que cada capítulo les hagamos una entrega de alguno de los temas que hemos platicado, como para abrir boca. Pero a mí me gustaría, y creo que lo hemos platicado tú y yo, también abrir este canal de comunicación para que nuestros compañeros barristas nos trajeran a la mesa temas que les parezcan interesantes, porque platicando tú y yo nos hemos dado cuenta que hay muchos temas que sí son de propiedad intelectual, pero que tocan de manera importante otras materias, otras ramas del derecho, y creo que sería muy interesante poder generar este espacio de colaboración con las demás comisiones de la barra para generar temas pues de interés general. Sí, la verdad es que esta materia
pues creo que afortunadamente cruza caminos con prácticamente todas las áreas del derecho. Tenemos asuntos que tienen que ver con competencia económica, asuntos que tienen que ver con fiscal, obviamente con penal, desde luego con reclamaciones civiles de daños y perjuicios, hay temas de orden administrativo, contractual, mercantil. La realidad es que tenemos una materia muy rica, justamente por esta transversalidad en el sentido de que se manifiesta la propiedad intelectual prácticamente, yo diría, en cualquier actividad creativa y en cualquier actividad empresarial. Y eso pues nos da, la realidad es que esta riqueza, ¿no?, de contenidos. Sí, entonces la invitación está abierta para que nos hagan llegar sus comentarios, sugerencias, qué temas les gustaría que tratáramos en el programa, a reserva de que tú y yo estemos leyendo constantemente las noticias para ver qué otra idea surge por ahí. Y van a surgir muchas porque honestamente no hay prácticamente día, Marcela, no me dejarás mentir, que no revises los periódicos y encuentres algún tema que tiene que ver con propiedad intelectual. O como decía alguien, pues si no es problema, hay nada más que repasar el periódico y siempre la mitad de algunos empresarios acusan a la otra mitad de competencia desleal. Para abrir boca, exactamente. Para empezar, y bueno, para empezar con nuestros programas de Hablando con Propiedad Intelectual, empezaremos a abordar estos temas que tú y yo medio dibujamos con expertos en la materia, con los actores que están sufriendo o disfrutando las decisiones que se están tomando en ese sentido, y los invitamos a que nos acompañen. Cada 15 días tenemos nuestra emisión de forma regular, y estamos abiertos a todos sus comentarios. Muchas gracias. Gracias, Marce. Un gusto. Los invitamos a que nos acompañen. Vamos a abordar temas rápidos, como por ejemplo esta iniciativa para la venta de productos piratas en los tianguis del bienestar, la desaparición de personajes de los empaques y el polémico tema de las patentes de las vacunas de COVID. Pues como ven, esta nueva era tiene una cantidad de temas súper interesantes que con mucho gusto vamos a discutir, Mauricio y yo, con invitados que seguramente nos van a dar ideas muy claras, no solamente desde la perspectiva jurídica, sino también desde la opinión y la perspectiva de los actores del sistema que afecta a cada una de las leyes. Ojalá no se lo pierdan. Acompañe.